¿Cómo están? Buenos días a nuestras auditoras, nuestros auditores de Radio Paloma de Talca, quienes nos siguen también a través de las redes sociales de Radio Paloma. Estamos en vivo y en directo por el 97.5 con Radio Medicina, una vez más, como todos los martes. También a través de nuestra señal online para quienes nos siguen, nos escuchan en distintas regiones y distintos países también coterráneos que se acercan a su tierra natal, recuerdan sus raíces y por supuesto a su Radio Paloma. Y aquí estamos con nuestro programa tan esperado como lo es Radio Medicina, con el doctor Leoncio Fuentes, nuestro ginecólogo obstetra, que hoy nos ayudará, nos va a orientar como todos los martes en temas tan interesantes y tan importantes como lo es la salud femenina. Bienvenido, doctor Leoncio Fuentes. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Carolina. Contento de estar aquí nuevamente, feliz de poder orientar, ayudar y despejar todas las dudas posibles. Bueno, doctor, hoy harto de que hablar con temas de salud femenina, siempre hartas interrogantes. La semana pasada hablamos también de los métodos anticonceptivos, donde tuvimos una repercusión con ellos, la gente llamando, el doctor, ¿cuál fue el que dijo que hacía bien, que hacía mal? Hagamos un resumen, doctor, y aclaremos que depende del cuerpo de la mujer también. Interesante eso. Yo creo que partir definiendo que hay mujeres que buscan un método y ella debe obtener la información adecuada, completa de todas las alternativas de método anticonceptivo y es la mujer la que debe decidir. Por lo tanto, nuevamente no existe un método de buena calidad. Existen alternativas que de acuerdo a las creencias, a la patología, a los factores de riesgo, a la frecuencia coital, a varias variables se decide y uno como proveedor de método anticonceptivo la debe educar para que el método elegido sea el que sea más eficaz y lo use con mejor forma y con menos complicaciones. Entonces, decirte que hay los métodos en general, métodos anticonceptivos se clasifican en hormonales y no hormonales. El no hormonal más clásico es el AT de cobre, que progresivamente se ha ido dejando de lado porque tenía algunas complicaciones desde el punto de vista de que hacía sangrar mucho, provocaba dolor, provocaba inflamación, aumentaba el riesgo de tener embarazo tubario. Por lo tanto, hoy día prácticamente casi todos los métodos que se están usando son hormonales. Y los métodos hormonales se clasifican dependiendo de la vía de administración. Lo más claro son las pastillas anticonceptivas. Pero las hormonas se pueden administrar por vía intramuscular y son las inyecciones, se pueden administrar a través de la piel y son los parches, se pueden administrar por la vía vaginal y son el anillo intravaginal, se puede administrar por debajo de la piel y son los implantes subcutáneos, y se puede administrar a nivel de la cavidad uterina, que son los endoceptivos. Y ahí tenemos casi todos los métodos anticonceptivos que existen en este momento. Decir que lamentablemente hasta el momento no existe método anticonceptivo, salvo el método de barrera, que es el condón para el hombre. Y, me faltó de los puntos de vista de los otros métodos anticonceptivos, deberíamos definir que me faltó los métodos de barrera, que el condón, y los métodos naturales, que son algunos métodos que la mujer trata de definir en qué momento está fértil, en qué momento no está fértil y por lo tanto en qué momento decidir si tiene una actividad sexual. Y la menorrea de lactancia, que es la imposibilidad de embarazarse cuando la mujer está dando lactancia exclusiva. Y por último, la abstinencia sexual, que es una otra alternativa. Ahí van las preguntas, doctor. Abstinencia sexual. Sí. ¿Por qué hay personas que dicen que si la persona no tiene sexo también le afecta? Bueno, porque el impulso sexual sí afecta. Se afecta porque el impulso sexual es un impulso profundo, intenso del hombre y la mujer. Y si uno tiene impulso sexual y tiende a frenar ese impulso en los momentos de excitación, evidentemente esto trae dificultad cuando ya decida iniciar su vida sexual, porque hay un freno psicológico a este deseo y eso empezamos a tener dificultades. Esas parejas que pololean muchos años de niños y prolongan su etapa de pololeo y que deciden tardíamente dentro de o iniciar su vida sexual después del matrimonio,
eso tiene algún grado de dificultad. Yo lo estoy haciendo con conocimiento de causa y eso antes era así. no va en contra de las creencias religiosas, tiene dificultad. El impulso sexual es un impulso poderoso. El sexo es para la preservación de la especie. El sexo es para engendrar hijos. Y ese impulso frenado determina alteraciones psicológicas al momento que uno desea, que esa mujer desea iniciar su vida sexual. Y el cuerpo de la mujer también está preparado para reproducirse a cierta edad. Claro. Bueno, tenemos que definir que la aparición de la primera regla, que se denomina menarquia, con esa primera regla la mujer inicia su vida fértil. La vida fértil de la mujer dura desde que le aparece la primera regla hasta que le llega la última regla, que es la menopausia. Ya. En ese periodo fértil, evidentemente, asociado a la ovulación, hay aumento del deseo de apareamiento, como si el apareamiento es nuevamente el sexo y la preservación de la especie. Entonces, las mujeres están más predispuestas a recibir a su pareja en el momento ovulatorio, porque el objetivo de la actividad sexual es la preservación de la especie, es la concepción. Ese es el tema. Ya, hablando de eso, doctora, han salido muchos reportajes durante el fin de semana y la semana de ayer sobre el aumento de enfermedades del VIH. El aumento de transmisión sexual, sí, absolutamente. Justamente por la promiscuidad, se puede decir, de los jóvenes hoy día, al no ocupar método anticonceptivo. Como preservativos, como cuidarse. Sería importante que nosotros habláramos de ello también, doctor. Bueno, yo voy a decir dos cosas. La primera, que hoy día es una realidad que voy a hablar desde el punto de vista de las mujeres están iniciando su actividad sexual precozmente en la vida. Ya a los 12, 13 años, ya las niñitas están teniendo vida sexual y las mamás tienen que asumir eso. Nos sacan con ocultar, hay que hablar, hay que preguntar, hay que transparentar el tema. El problema del inicio de la vida sexual precoz son dos. Evidentemente el embarazo no deseado, que una niñita que no está preparada ni física, ni psicológicamente, ni económicamente para mantener un embarazo, que de alguna manera les dificulta su desarrollo personal. Y por el otro lado, al iniciar precozmente la vida sexual, uno no tiene, la probabilidad de que tenga una pareja estable son muy bajas, por lo tanto, aumenta el número de parejas sexuales. Y claramente la enfermedad de transmisión sexual están relacionadas al aumento de parejas sexuales. Hoy día hay dos cosas que yo me gustaría comentar. Hoy día ha aumentado mucho una enfermedad que se denomina la clamidia, que es una enfermedad prevalente en los jóvenes, que en la mujer prácticamente no da síntomas, pero en el hombre da una secreción purulenta por la uretra, y en la mujer no da síntomas, o da muy pocos síntomas. El problema es que provoca una inflamación crónica que a largo plazo puede provocar una inflamación crónica del aparato genital superior, de las trompas, de los ovarios, y eso puede llegar a provocar infertilidad. Por lo tanto, hoy día se recomienda el screening o el tamizaje o el control de todas las mujeres jóvenes para determinar la presencia de clamidia, porque eso puede traer complicaciones a largo plazo. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando una mujer joven inicia su vida sexual y tiene más probabilidad de tener varias parejas, tiene que tener dos cuidados. El primer cuidado, tener un método anticonceptivo que sea seguro, porque hay que evitar el embarazo. Y la segunda opción es tener un método de barrera adecuado para evitar la enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, son dos los consejos. Que las niñitas se cuiden y que exija que su pareja use condón para prevenir la enfermedad de transmisión sexual. Es que eso es una cosa, doctor. Claro, usted está hablando del método anticonceptivo, como bien dicho, ¿cierto?, para que las niñas o las jóvenes, adolescentes no queden embarazadas, pero muy distinto es las enfermedades de transmisión sexual, porque hoy día hay mucha comunidad juvenil que está abierta de mente, se les dice entre comillas, y suelen tener distintas parejas o pinchan los lolos por aquí y por acá. Antes eso era en menor cantidad, justamente por un tema cultural. Hoy día hay varios pensamientos. Ya no es solamente la homosexualidad, doctor, que antes se relacionaba con enfermedades. Yo quiero aclarar eso. Esto tiene que ver, ya no tiene que ver con eso el tema, porque la gente lo asocia a eso. Tiene que ver con el número de parejas. Claro. A ver, voy a hacer una definición. El VIH se inició en el mundo, en la comunidad homosexual, porque las homosexuales
tienen más parejas sexuales que los heterosexuales. Esa es la explicación. Por eso era. Por eso era. Hoy día, esa situación de la década del 80, cuando partió esta situación, hoy día toda persona que tiene actividad sexual homo o heterosexual tiene el riesgo. Por eso las niñas. Y eso está relacionado con el número de parejas sexuales. Eso es clarito. Cuidarse para evitar la enfermedad de transmisión sexual con un método de barrera. Es importante lo que está aclarando el doctor. Yo creo que es muy relevante, sobre todo porque sabemos que el programa lo escuchan muchas mamitas, papitos, ¿cierto?, que están en sintonía, para aclarar el tema, que es por número de parejas. No es como que mi hija o hijo tome anticonceptivo mi hija y vaya a estar sin ningún problema. Claro, yo quisiera enfatizar dos cosas. El primero, asumir que las niñitas están teniendo vida sexual cada vez más precoz. A uno como papá le cuesta. Yo creo que una mamá. De hecho, es difícil, doctor. Sí, es difícil, pero no hay que meter no hay que cegarse. Dos, eso significa que hay que hablar con la hija. Dos, que los consultorios entregan orientación de planificación familiar a las jóvenes que desean consultar. Y tres, que además de tener nuevamente un método anticonceptivo, tener educación e información sobre las enfermedades de transmisión sexual. Hoy día es un problema, porque hoy día se relajaron las medidas de cuidado. Mira, esto está relacionado con el avance del conocimiento. Mira, cuando apareció el VIH, se transformó en la enfermedad que era el SIDA y la gente se moría del SIDA, evidentemente todo el mundo estaba aterrorizado. Claro. Hoy día la enfermedad del SIDA prácticamente ha desaparecido, ha disminuido radicalmente, porque hoy día existen los medicamentos para evitar la replicación viral y por lo tanto el SIDA de ser una enfermedad mortal se transformó en una enfermedad crónica. Claro. Si esa persona que es portadora de VIH se toma su terapia como corresponde, esa persona va a estar mucho tiempo. Y al disminuir la población viral, evidentemente disminuyen los riesgos de transmisión, pero esa persona debe estar en permanente contacto. Entonces, cambió de una enfermedad mortal a una enfermedad crónica de tratamiento continuo. ¿Qué mitos y hay eso con relajó los métodos de cuidado. Dígame. También hay mitos, doctor, explíquelo usted como profesional para que vayamos educando también a la comunidad que está haciendo, sobre todo a la población más adulta, que estos temas siempre fueron temas como tabú, y si van al médico van con preguntas concretas de lo que está pasando y no van a ocupar el tiempo en preguntar a lo mejor estas cosas que son latentes. Pero, por ejemplo, ¿la mujer es portadora? ¿Hay más riesgo de que la mujer pueda infectar al hombre? ¿Cómo funciona? Lo que pasa es que las dos son iguales. Pues, o sea, si una mujer es portadora y tiene actividad sexual o tiene contacto con secreciones, porque no se transmite por comer comida, por tomar el vaso, expliquemos eso son también. secreciones corporales, o oral, anal, genital, etcétera, heridas, sangre. Esos son los métodos de contacto más habituales. Ahora, desde ese punto de vista, si la mujer es portadora, se puede transmitir a un hombre. Y si el hombre es portador, y la mujer no la puede transmitir. O sea, no es que sea el hombre que transmite a la mujer, no. Ambas personas que la tienen transmiten al componente sexual que ella tenga en ese momento. No es propio del hombre ni es propio de la mujer. Claro, como que la mujer porta y el hombre después está con... No, eso no es así. Ya, muy bien aclarar ahí todas esas Sí, absolutamente. O sea, si la mujer es portadora y tiene riesgo de contagiar a una persona que tenga contacto sexual. Si el hombre es portador, tiene contacto de contagiar a una persona que tiene actividad sexual y lo contagia en ese momento. Otra cosa que ha ido aumentando mucho son la gonorrea, sífilis y la sífilis. Nuevamente, lamentablemente la sífilis es una enfermedad que se contagia por contacto directo. Aparece una pequeña lesión en el hombre que habitualmente es más evidente. En la mujer no necesariamente puede ser evidente porque puede ser intravaginal y no se ve en el exterior. Se acompaña de una adenopatía
una adenopatía en la zona donde aparece la lesión, pero también puede ser en el margen anal, también puede ser en la faringe, ¿Pero etcétera. qué es la sífilis, doctora? Es la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual provocada por un germen que se llama la espiroqueta, que es de transmisión sexual exclusiva. No hay otra. ¿Y cómo alguien sabe que o puede tener...? Ese es el problema, que cuando se contagia va a aparecer una lesión ulcerada, indolora, de bordes duros, que se denomina el chancro sifilítico, que desaparece sola después de cierto tiempo. Y de ahí en adelante la única forma de diagnosticar sífilis es porque puede tener una sífilis secundaria que hace un rash cutáneo o por exámenes de sangre. Por eso todas las personas embarazadas se tamizan y se les realiza exámenes de sífilis porque puede ser absolutamente asintomática. Que aparece como una herida. Sí, es una úlcera. La que es sintomática es la sífilis primaria, sintomática, que aparece cierta cantidad de días después del contacto sexual directo. Pero en la mujer puede ser que no aparezca. En el hombre sí es más frecuente. Ya, doctor, ¿y qué provoca la sífilis? ¿Qué es lo grave? Lo grave es que puede provocar dos cosas. Primero, que se transmite vertical, se transmite de la madre al feto cuando está embarazada. Ya. Y dos, que cuando la sífilis tiene alguna evolución clínica, tiene una sífilis primaria, una sífilis secundaria y una sífilis terciaria que puede provocar una neurosífilis y daño neurológico y provocar serie de manifestaciones sistémicas a largo plazo. Y mientras esté presente con la sífilis, esa persona está contagiante. Hace muchos años, para tratar de erradicar la sífilis, se pensó en que todas las personas, porque muy sensibles a la penicilina, se pusieran una cantidad de penicilina endovenosa o intramuscular en ese tiempo, pero era un sueño, digamos. En los países en que hay bastante más promiscuidad sexual, es bastante más frecuente esta patología. Nosotros en este país, si bien es cierto, aumentando, no tenemos un problema grave de este tipo de patología, ¿no? pero es una enfermedad prevalente dentro de la juventud, claramente. ¿Y disminuye, bajar las defensas, trae problemas mayores? Sí, trae problemas porque determina daño corporal a largo plazo, como la neurosífilis y manifestaciones cutáneas y sistémicas de esta enfermedad a largo plazo. Claro, absolutamente. Pero nuevamente, el momento de consultar es cuando aparece la sífilis primaria, que es una lesión ulcerada que aparece en la zona de contacto genital. Ya. Boca, ano, faringe, genitales. Ya. ¿En la boca también, doctor? Sí, también, pues. Por eso le digo que de repente uno ha escuchado mucho ahora, sobre todo ahora que suben a redes sociales los jóvenes que empiezan a hacer consultas y preguntas con respecto a estas enfermedades que antes a lo mejor eran tabú y no se hablaba de ellas tampoco. Otra enfermedad de transmisión sexual que también ha aumentado es la gonorrea. ¿Qué es la gonorrea, doctor? Es la enfermedad transmitida por el estafilococo gonorrea que provoca una uretritis que enferma las glándulas. Y en el hombre es en la uretra, por lo tanto tiene secreción purulenta por el pene. Y en la mujer, como las glándulas están en el cuello del útero, puede tener absolutamente pasar asintomática, porque tiene pus en la vagina y en el fondo de la vagina en el cuello. Por eso que en general, nuevamente, cuando la mujer deben consultar si la pareja, vive con él, tiene secreción en los calzoncillos, conversar este tema, preguntar si sale secreción por el pene, porque puede tener clamidia o puede tener gonorrea. Es importante el diagnóstico y la consulta, evidentemente, frente a un hombre que tenga secreción purulenta por el pene es fundamental. Porque la clamidia y la gonorrea en la mujer pueden ser absolutamente asintomáticas. Ese es interesante el tema, doctor, temas que antes, por lo menos cuando uno era más pequeña, no se hablaba mucho. La educación sexual era muy básica, habían temas tabú. Hoy con enfermedades que pueden, si bien es cierto, como dice el doctor, ser crónicas y vivir medicados, pero tampoco es la forma de vivir así. Bueno, y hoy se puede tomar precaución. Sí, y hoy día con los viajes al extranjero también han aparecido otras enfermedades de transmisión sexual
por ejemplo, el que parece una sífilis, que es el chancro blando, que es provocada por una bacteria que se llama Haemophilus ducreyi, que provoca ulceraciones, que puede provocar lesiones inguinales por los ganglios, que sale pus, en general personas que han viajado a Brasil. Doctor, pareja única viene siendo lo más seguro y lo que debiera ser para las enfermedades, ¿cierto? Cada persona hace lo que quiere con su vida. Pero el preservativo viene siendo lo que da seguridad entonces. Absolutamente. Solo el preservativo. El control periódico, exámenes periódicos de sangre, depende de los factores de riesgo, evitar el embarazo con un método seguro de transmisión sexual, o sea, de anticonceptivo, y evitar la enfermedad de transmisión sexual usando el condón previo a la penetración, porque no sacamos nada con usar el condón cuando ya la persona va a tener sensación de eyaculación. Primero porque no tiene ningún sentido, y segundo porque no protege. Así es. A exigir el uso del condón previo a la penetración, si no, no sirve de nada. Doctor, un mensaje para las madres y los padres que están en sintonía de Paloma, que a lo mejor no se atreven a hablar de este tema con sus hijos. Es que, o sea, qué bueno, asumir que la hija que está pololeando hoy día, lo que más me llama la atención a mí, que hoy día las niñitas no necesitan pololear para tener sexo. Tienen sexo con el amigo, tienen sexo en la fiesta, tienen sexo ocasional. Yo creo, voy a hablar como padre, a mí no me molestaría que mi hija tuviera sexo con el pololo, sí, porque es una manifestación, pero van a la fiesta en contacto ocasional, eso hoy día ocurre, y no asumirlo es no mirar, eso es, yo lo converso, lo veo y es así. Cantidad de niñas que tienen sexo ocasional con varias parejas no es infrecuente. Por lo tanto, tocar el tema, conversar el tema, educar a la hija, que si no lo puede, si no tiene los conocimientos o tiene dificultad, que concurra a los consultorios a recibir educación, a recibir educación sobre enfermedad de transmisión sexual, a seguir información sobre los métodos anticonceptivos. Ese es el tema, por allá va el tema. El doctor Leoncio Fuentes, nuestro ginecólogo obstetra, también maestro, profesor en el área de la medicina, salud pública, salud privada. Importante también que no solamente ayudemos, sino también eduquemos a las futuras generaciones, a las niñas, jóvenes que están a esta hora en sintonía con su familia. Doctor, muchas gracias. Encantado, Carola, de venir, porque yo creo que es importante este tema. No es fácil hablar, no es fácil hablar. No, y hay que hacerlo, pues, hay que atreverse. Hay que transparentar, sí. hay que ponerlo sobre la mesa, y un gusto que hayan que nos hayan escuchado y que nos sigan en nuestras redes sociales. Doctor Leoncio Fuentes. Doctor Leoncio Fuentes, síganos también en la página de Radio Paloma Talca. Los capítulos están completos en YouTube de Radio Paloma Talca, para que podamos educarnos y aprender con los profesionales que amablemente vienen a ayudarnos a ayudar con Radio Medicina. Nos separamos y ya volvemos.